Hola a todos. Bienvenidos a Alfa. La nueva evolución de Mamidada. Hoy llenas el tanque de combustible. La semana siguiente vuelves a llenarlo. Y unos días más tarde, otra vez. Y de repente, empiezas a sentir que tu coche consume mucho más combustible que antes. El problema es que muchos conductores piensan inmediatamente que el motor está a punto de averiarse. Pero honestamente, en la mayoría de los casos, la causa es mucho más simple. Y algunas veces, la reparación cuesta muy poco dinero. Hoy, vamos a descubrir las 10 causas más comunes de un consumo excesivo de combustible. Y sobre todo, cómo identificar estos problemas antes de que se conviertan en reparaciones más costosas. Comencemos con una causa extremadamente simple. El filtro de aire. El motor de un coche funciona de forma muy parecida a un ser humano. Para producir energía, necesita respirar. Necesita aire. Y cuando el filtro de aire está obstruido, al motor le cuesta más respirar correctamente. Imagina correr una maratón respirando a través de una tela gruesa. Tendrás que esforzarte mucho más. El motor reacciona exactamente de la misma manera. En algunos casos, el consumo aumenta. El rendimiento disminuye. Y la aceleración se vuelve menos agradable. Afortunadamente, un filtro de aire suele ser fácil de inspeccionar y relativamente económico de reemplazar. Pasemos ahora a la segunda causa. Los neumáticos con baja presión. Muchas personas ignoran completamente sus neumáticos. Y sin embargo, juegan un papel enorme en el consumo de combustible. Cuando un neumático tiene menos presión de la necesaria, su superficie de contacto con la carretera aumenta. La resistencia al rodamiento se vuelve mayor. El motor debe trabajar más para mover el vehículo. Y más esfuerzo significa más combustible. La buena noticia es que una simple revisión de la presión puede mejorar inmediatamente el consumo. Tercera causa. Las bujías desgastadas. Las bujías son responsables de producir la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible. Cuando envejecen, la combustión se vuelve menos eficiente. Parte del combustible deja de aprovecharse correctamente. El motor pierde rendimiento. Y tu bolsillo comienza a notarlo cada vez que visitas una gasolinera. Algunas bujías pueden durar mucho tiempo. Pero ninguna dura para siempre. Por eso es importante respetar los intervalos de mantenimiento recomendados. Ahora, hablemos de un componente que muchos conductores ni siquiera conocen. El sensor de oxígeno. Su trabajo es fundamental. Mide la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape. Gracias a esa información, la computadora ajusta con precisión la mezcla de aire y combustible. Pero cuando este sensor falla, la computadora recibe información incorrecta. Y muchas veces, inyecta más combustible del necesario. ¿El resultado? Un consumo que aumenta poco a poco. A veces sin ningún otro síntoma visible. Esta es una de las razones por las que algunos vehículos consumen más combustible aunque aparentemente funcionen perfectamente. Pasemos ahora a los inyectores. Los inyectores tienen una misión muy simple. Pulverizar el combustible dentro del motor de forma precisa. Pero con el tiempo, pueden acumular depósitos y suciedad. La pulverización deja de ser eficiente. La combustión se vuelve menos limpia. El motor pierde eficiencia. Y el consumo aumenta. En algunos casos, una simple limpieza puede mejorar notablemente el rendimiento. Pero cuando un inyector está demasiado dañado, es necesario reemplazarlo.
Y ahora, llegamos a una causa que muy pocos conductores sospechan. El termostato. El termostato controla la temperatura del motor. Cuando todo funciona correctamente, el motor alcanza rápidamente su temperatura ideal de funcionamiento. Pero si el termostato queda atascado en posición abierta, el motor permanece demasiado frío. Y un motor frío consume mucho más combustible. Mucho más. Porque la computadora cree que el motor todavía se está calentando. Y continúa inyectando combustible adicional. Algunas personas conducen durante meses con este problema sin darse cuenta. Y sin embargo, puede tener un impacto importante en el consumo. Ahora imaginemos otra situación. Conduces normalmente. Pero los frenos permanecen ligeramente frenados. Quizás debido a una pinza bloqueada. O a algún problema mecánico. El vehículo está siendo frenado constantemente. El motor debe luchar continuamente para avanzar. Y evidentemente, el consumo aumenta. Muchas veces. El conductor ni siquiera nota el problema. Hasta que compara su consumo actual con el de meses anteriores. Y entonces comprende que algo no está funcionando correctamente. ¿Continuemos? Porque hasta ahora, ya hemos descubierto varias causas capaces de aumentar considerablemente el consumo de combustible de un vehículo. Pero todavía quedan algunas que muchos conductores ignoran por completo. Hablemos ahora de la presión de combustible. Para funcionar correctamente, un motor necesita una cantidad exacta de combustible. Ni demasiada. Ni muy poca. Esta cantidad es controlada por varios componentes. La bomba de combustible. El regulador de presión. Los inyectores. Y diferentes sensores. Cuando la presión deja de ser la correcta, la combustión pierde eficiencia. El motor intenta compensar. Y muchas veces, el consumo aumenta. El problema es que esta avería no siempre es fácil de detectar sin realizar un diagnóstico. A veces el vehículo parece funcionar normalmente. Pero tu bolsillo te demuestra claramente que algo no está bien. Ahora, hablemos de un factor que muchas personas controlan directamente. Su forma de conducir. Imagina dos conductores. El primero acelera suavemente. Anticipa el tráfico. Mantiene una velocidad constante. El segundo, acelera bruscamente en cada semáforo. Frena en el último momento. Y vuelve a acelerar constantemente. Dependiendo de las condiciones, la diferencia de consumo entre ambos puede ser enorme. Porque cada aceleración brusca exige más combustible al motor. Mucho más combustible. Y cuando esto ocurre decenas de veces al día, el consumo aumenta rápidamente. Por eso algunas personas creen que su coche consume demasiado. Cuando en realidad, una parte importante del problema proviene simplemente de sus hábitos de conducción. Y ahora, llegamos a otra causa muy frecuente. El peso. Muchos vehículos transportan decenas de kilogramos innecesarios. Herramientas. Objetos olvidados. Equipos que permanecen en el maletero durante meses. Cada kilogramo adicional requiere más energía para mover el vehículo. Y más energía significa más combustible. El mismo principio se aplica a las barras de techo. Los portaequipajes. Y otros accesorios exteriores. Incluso cuando no se utilizan.
Porque aumentan la resistencia del aire. Y esa resistencia cuesta combustible. Cuanto mayor es la velocidad, mayor es ese efecto. Especialmente en carretera. Ahora, hablemos de otro elemento que suele pasarse por alto. El aire acondicionado. El aire acondicionado es extremadamente cómodo. Especialmente durante los días más calurosos. Pero no es gratuito. Su compresor necesita energía para funcionar. Y esa energía proviene del motor. Eso no significa que debas dejar de usarlo. Pero sí es importante entender que puede aumentar ligeramente el consumo de combustible. Especialmente en determinadas condiciones. Y ahora, hay algo muy interesante. Algunas personas notan de repente un aumento en el consumo. Pero ninguna pieza está realmente averiada. ¿Por qué? Porque las condiciones han cambiado. Ha llegado el invierno. Los trayectos son más cortos. El motor permanece frío durante más tiempo. El tráfico es más intenso. El vehículo pasa más tiempo detenido. Todos estos factores influyen directamente en el consumo. Por eso siempre es importante analizar los hábitos de conducción antes de concluir que existe una avería. Ahora, quédate con esta idea. Un coche que consume más combustible de lo normal suele estar intentando enviarte un mensaje. A veces ese mensaje es sencillo. Un filtro sucio. Una presión incorrecta en los neumáticos. Una pieza de desgaste. Y otras veces. Es el comienzo de una avería más importante. Y cuanto antes identifiques la causa, más dinero podrás ahorrar. Porque al final, el consumo excesivo de combustible casi nunca es el verdadero problema. Generalmente es el síntoma de otra cosa. Algo que tu coche está intentando decirte. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Bienvenidos nuevamente a Alfa. La nueva evolución de Mamidada. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál es el consumo promedio de tu coche? ¿Alguna vez lograste reducir el consumo gracias a una reparación o a un mantenimiento? Comparte tu experiencia con la comunidad. ¿Y si tu vehículo consume mucho más combustible de lo habitual? Descríbenos los síntomas. Quizás hagamos un próximo vídeo especialmente para ayudarte a comprender lo que está ocurriendo. No olvides suscribirte al canal. Activar las notificaciones. Y compartir este vídeo con alguien que quiera ahorrar combustible. Nos vemos muy pronto en una nueva aventura mecánica aquí en Alfa.